Hola chicos, feliz martes para todos. Hoy es nuestro día 407 de devocionales, una verdadera bendición del Señor. Así que vamos a tener un tiempo de oración antes de empezar con nuestro devocional en el libro de Lucas. Les invito a que busquen Lucas capítulo 22 y como siempre es muy importante comenzar el tiempo devocional dirigiéndonos a nuestro Padre para pedirle que sea su Espíritu, el Espíritu Santo, quien nos enseñe, quien nos hable, porque no haríamos nada leyendo, sin la intervención del Espíritu Santo, que es quien nos enseña, quien nos muestra qué es lo que hay que cambiar en nuestro corazón, qué es lo que hay que aprender, qué es lo que hay que hacer, y es quien es nuestro maestro, ¿no? Independientemente de la persona que esté dando el devocional, independientemente de tu conocimiento, de tu habilidad, sin la intervención del Espíritu Santo sería imposible meditar en las Escrituras de manera correcta. Así que acompáñame a orar. Bendito Padre Celestial, amado Salvador, amado Señor, te damos las gracias esta mañana, Padre, por tu infinito amor, por tu infinita gracia y tus misericordias que se renuevan cada mañana, Padre. Gracias te doy por un día más que nos permites despertar, un día más en el que nos permites también meditar en tu palabra. Señor, bendita sea ella, Padre. Gracias porque tenemos el privilegio de tenerla en nuestras manos. Te ruego, Señor, que sea tu Santo Espíritu quien esta mañana esté hablando a los corazones de mis amigos y también al mío, Señor, y que todo este día sea para gloria y honra tuya únicamente. En el nombre de Jesucristo, amén. Ok, mis chicos, vamos a buscar entonces Lucas capítulo 22 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Ok, hay dos cosas que van a pasar aquí, importantes ambas, así que vamos a ir leyendo de a poquitos, ok. Comienzo a leer, dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los del número de los 12. Y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de familia de esa casa. El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Muy bien, chicos. Para los judíos, esta fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de la Pascua era algo muy importante que se celebraba año tras año tras año. Si quieres saber un poco más de esto, puedes leer en Éxodo capítulo 12 y ahí te van a explicar en qué consistía esta fiesta tan importante para los judíos. Entonces, la escena que estamos viendo aquí es exactamente lo que pasa con Jesús antes de que él sea entregado por Judas y que sea sacrificado en la cruz. Y es justamente la última cena, ¿no? Es un momento muy hermoso para Jesús. Jesús dice, cuánto he esperado, cuánto he deseado tener este tiempo de comer junto a ustedes, ¿no? Pero bueno, antes de la cena ocurre en el versículo 1 al versículo 6 un momento
terrible, un momento en el que recordamos nosotros y que tal vez te sigue sorprendiendo. De hecho, a mí siempre como que me da escalofríos imaginarme este momento de Judas planificando cómo iba a entregar a su maestro con quien anduvo los últimos 3 años de su vida. Fuerte, fuerte. Entonces, en el versículo 3 dice algo bien interesante. Dice, y entró Satanás en Judas. Si te has percatado de esta expresión que utiliza aquí Lucas al describirnos esta escena, entró Satanás en Judas, es algo muy fuerte, ¿no? Y nosotros sabemos que Satanás no puede em, entrar en un creyente. Es decir, el creyente no puede ser poseído. El creyente tiene a Cristo en su corazón, al Espíritu Santo morando en él. Y no hay lugar para demonios o para Satanás en nosotros. Sin embargo, aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón, que no tienen al Espíritu Santo, lastimosamente, estos casos de posesiones, estos casos son muy vistos, ¿no? Pero ahora, como recordamos también en otras ocasiones, muchas veces las personas creyentes sí logran ser instrumentos de Satanás, lo cual es terrible, es muy fuerte, ¿no? Como cuando Pedro le dice a Jesús, que si no podía evitar morir en la cruz, y Jesús le dice, aparte de mí, Satanás. No, no es que Pedro era Satanás en ese momento, sino que estaba siendo instrumento de Satanás. ¿Por qué? Porque estaba impidiendo de alguna manera que Jesús cumpla su ministerio, su labor y el fin, ¿no? El objetivo que tenía él al venir para acá, su acto de obediencia al Padre, que era morir por nosotros. Pero en este caso observamos algo muy curioso, ¿no? Que es que Lucas nos dice que Satanás dominó el corazón o los pensamientos o el espíritu, el alma, enteramente a Judas el Iscariote, como se le llamaba, ¿no? Esto nos permite ver que en realidad Judas, a pesar de haber estado tanto tiempo junto a Jesús, caminando con él, viendo sus milagros, escuchando sus mensajes, escuchando las parábolas, sabiendo cuál era el plan de Jesús, sabiendo que Él venía a morir, sabiendo que Él venía de parte del Padre, que Él era el Hijo de Dios, el Mesías prometido, lastimosamente Él nunca fue un creyente de corazón, nunca tuvo la fe en Jesús que tuvieron los demás apóstoles o que tenemos tú y yo. Lastimosamente Judas no era un creyente y esto se ve demostrado en el actuar de Judas desde antes, la verdad, pero en este momento en específico, ¿no? Y después cómo en este remordimiento que sentía Judas termina por suicidarse y con una muerte espantosa, ¿no? Entonces, chicos, hay algo que podemos meditar aquí de Judas. La verdad es que no importa qué tan cerca estemos de la iglesia, incluso qué tan cerca estemos de la Biblia o qué tan cerca estemos de Jesús, si no hemos hecho que Jesús sea nuestro Salvador, esto implicaría que Jesús tampoco sea nuestro Señor. Eso haría que tú y yo no seamos siervos de Jesús. Es como una cadena. Si Jesús no es tu Señor, si tú no eres su siervo, si no lo obedeces, posiblemente Él no haya sido tu Salvador. Aún no le has entregado tu vida a Él. Aún no has tomado la decisión de seguirle. Aún no te has arrepentido de todos tus pecados y no le has pedido a Él que te salve, ¿no? Que aceptas el sacrificio que Él hizo en la cruz y no has depositado tu entera confianza en Jesucristo y su sacrificio en la cruz, que su sacrificio pagó por todos tus pecados. Aún no has tenido de repente este encuentro con Él, entonces lógicamente Él no puede ser tu Señor si no es tu Salvador. Tú no le vas a obedecer porque no es tu Señor, ¿no? Evidentemente, Él no era el Señor de Judas, ¿no? Fue su maestro, sin embargo, Él lo traiciona de una manera terrible. Entonces medita si es que estás aquí en la iglesia, estás en la reunión de adolescentes, estás escuchando los devocionales, estás estudiando, estás aprendiendo. ¿Por qué razón? Porque Jesús es tu Salvador, es tu Señor, le amas, quieres obedecerle, quieres aprender más de Él. O tal vez simplemente es porque te sientes a gusto, te sientes cómodo, quieres aprender un poco más de la Biblia como por conocimiento o porque te emociona, no lo sé, pero medita qué tan cerca estás de la palabra y si tu acercamiento a ella es genuino. No quisiéramos tener un final como el que tuvo Judas, ¿no? Y entró Satanás en Judas.
no quisiéramos, creo, ninguno de nosotros tener este tipo de final que tuvo él, que fue terrible. Y él anduvo con Jesús, así, lo abrazó, lo besó, comió con él, vio sus milagros, escuchó sus palabras, pudo abrazarlo. eh, y aún así no confió en Jesús como Salvador. Posterior a eso, vemos un evento muy, muy, muy emotivo, que es la Cena del Señor. Antes de morir, el Señor nos dejó dos ordenanzas y una de ellas es la Cena del Señor y otra es el bautizo. Entonces, aquí ellos están teniendo la última cena antes de que Jesús muera y parta al cielo. Y es muy bonito porque Jesús dice que nosotros vamos a hacer esto, y de hecho lo hacemos, ahora no lo estamos haciendo por el tema de la pandemia, porque creemos que es algo que se tiene que hacer en la iglesia junto con los hermanos de manera física para poder compartir. Y es un momento en el que recordamos el sacrificio de Cristo, volvemos a agradecerle al Señor y pasamos un tiempo juntos meditando en su sacrificio, ¿no? Jesús nos dice que necesitamos hacer esto en memoria de Él, para recordarlo, para recordar su sacrificio. Y es lo que es una práctica que haremos todos los creyentes hasta que Él vuelva. Y posteriormente la haremos, pero junto con Él en nuestra morada eterna, ¿no? Un momento muy, muy, muy hermoso. Y ¿sabes qué es tan hermoso también? Es que Jesús hace esta práctica un día antes de ser crucificado. En este momento, en este día, miles de judíos estaban en sus casas sacrificando sus corderitos y teniendo también, celebrando esta fiesta, ¿no? Comiendo sus panes ahí sin levadura y sacrificando su corderito y las diferentes cosas que hacían, ¿no? Pero estos judíos no sabían o no reconocían que Jesús iba a ser el Cordero de Dios, que no solamente iba a hacer lo que los corderitos, los animalitos hacían, que era cubrir su pecado, expiar, cubrir el pecado, lo cubrían, sino que Jesús no solamente iba a cubrir, el sacrificio de Cristo no solo iba a cubrir el pecado, el sacrificio de Cristo iba a quitar el pecado. Y los judíos no lo veían y no lo reconocían como el Cordero de Dios, que es como Juan el Bautista lo llama, ¿no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos estaban cegados por sus tradiciones y por su anhelo de un Mesías que se habían inventado que definitivamente no llegará nunca porque era un invento de ellos, ¿no? Era lo que ellos querían, ¿no? Entonces, es muy bonito cómo Jesús les muestra y a los judíos, a los apóstoles, un día antes de ser crucificado, les dice, este pan es mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes. Tienen que comer este pan cada vez que celebren la cena para recordar el sacrificio que yo haré mañana. Este vino, esta es mi sangre y tienen que tomar de este vino cada vez. Obviamente nosotros, cada iglesia lo hace diferente, nosotros lo hacemos una vez al mes, ellos no lo sé. Cada vez que lo hagan, tienen que hacerlo para recordar el sacrificio que yo he hecho. Entonces teníamos su cuerpo y su sangre. Y qué manera tan especial de celebrar la cena junto con el cordero que iba a ser sacrificado el día siguiente, ¿no? Ese único sacrificio que hizo Jesús cubrió todo. No se necesita hacer más. No necesitas hacer más rituales, no necesitas hacer otras prácticas como los judíos hasta ahorita siguen haciendo. Siguen guardando el sábado, siguen celebrando y sacrificando corderitos, siguen, etcétera, etcétera, etcétera. Tú no necesitas hacer eso, porque el sacrificio de Cristo cubrió todo y pagó todo lo que tú debías pagar, lo que yo debía pagar en la cruz. Entonces, chicos, este día meditemos en el sacrificio de Cristo y tomémonos un tiempo para agradecer y para recordar ese glorioso día en el que el Cordero se puso ahí en el madero, en la cruz, tomando tu lugar y tomando mi lugar para, para apaciguar la ira de Dios, esa ira que el Señor tenía contra el pecado, que le ofendía y que nos impedía acercarnos a Él. Ese día Jesucristo cargó en Él todo el pecado del mundo, todo tu pecado y todo mi pecado, todo el pecado de todos los que íbamos a ser sus hijos. Y yo no sé hace cuánto es que no pasas un tiempo, un buen tiempo con el Señor agradeciéndole por el sacrificio que Él hizo en la cruz, porque Él en ese madero pagó, pagó un castigo que te correspondía pagar a ti
y a mí. Pero Él lo hizo. Lo hizo y por esos sacrificios que ahora tú y yo nos hemos reconciliado con nuestro Padre por medio del sacrificio de Cristo. Cuando nuestro Padre, cuando Dios nos mira, no nos mira a nosotros como pecadores, como impuros, como sucios, manchados, sino que Él nos mira y a través de los lentes de Cristo, Él nos mira a través de Jesús. Entonces, cuando Él te mira a ti y delante de ti está Jesús, Él te ve como santo, porque la santidad de Jesús es la que Él ve, con la que Él se encuentra, y por Jesús es que Dios te declara justo, porque te ve a través de Jesús. Entonces, el sacrificio de Cristo lo cubrió todo, un solo sacrificio lo cubrió absolutamente todo. Si tú no conoces a Cristo y es la primera vez que escuchas esta historia y lo que implicó el sacrificio de Cristo, te pido que ahí donde estés tengas un tiempo de oración y te arrepientas de tus pecados, porque fueron tus pecados los que llevaron a Cristo a la cruz. Y agradécele también por haber tomado tu lugar y por haber tomado mi lugar también. Y pídele al Señor que te perdone y pídele que te ayude a crecer. Agradécele por el sacrificio y pídele que Él sea tu salvador, que Él te salve de la condenación eterna del pecado, que es vivir eternamente separados de Dios en el infierno. Ese era el castigo que tú y yo teníamos. Y si tú ya has decidido por Cristo, ya te has arrepentido de tus pecados y ya eres su hijo, medita hoy y dale por un buen tiempo. No limites tu agradecimiento o tu oración a un gracias, Señor, por morir por mí. Verdaderamente exprésale al Señor cómo te sientes, derrama tu corazón, alábale, cántale, porque es un evento que no tiene igual en tu vida y en el universo, en el mundo entero. Es que dale gracias al Señor por lo que implicó el sacrificio de Cristo en la cruz, por ti y por mí. ¿Ok? Muy bien, chicos, que el Señor los guarde y los bendiga y que puedan ustedes meditar hoy en el sacrificio de Cristo. Nos vemos luego.